Por eso es que hay que restarle, ¿no es así? En este caso, la probabilidad del evento que está interceptado. Cuando los eventos sean mutuamente excluyentes, la probabilidad de dos eventos mutuamente será igual a la suma de la probabilidad de cada uno de los eventos, ya que la intersección es el conjunto vacío. Claro, no se repite ninguno. Al no repetirse ninguno, no tenemos que restar nada, se resta 0. Por lo tanto, es igual, a, por ejemplo, el ejemplo A, el número menor que 3, y el B que salga el número 6, ¿no es así? Nada, no se repite ninguno, porque si el A es que salga el número menor que 3 va a ser 1, 2, 1 y 2, y el B que salga 6 no se repite ninguno, por lo tanto la probabilidad de A va a ser, como yo tengo acá 1 y 2, va a ser 2 sextos, o sea 0,33, y la probabilidad de B va a ser un sexto, o sea un 16,66. La probabilidad de A unión B va a ser igual a 0,3333 más 0,1666, me va a dar el 0,50%. 9, el axioma número 9. La probabilidad de la unión de dos eventos complementarios es igual a 1 o al 100%. Por ejemplo, A que Profe, salga el disculpe, número. Sí, hay un par de alumnos queriendo entrar. bueno. Sí, no me da. No, ¿qué le pasa? Tiene que poner el mismo ID y la misma contraseña. ¿Me entiende? Bueno. La probabilidad de la unión de dos eventos complementarios es igual a 1 o al 100%. Por ejemplo, A que salga el número par y B que salga el número impar. ¿Sí? Entonces la probabilidad de A va a ser 3 sextos. Que salga el número impar, el número par sería 2, 4 y 6. Y son 3 de eventos simples, va a ser 3 sextos. Y la probabilidad de B va a ser 3 sextos. La probabilidad de A unión B va a ser 0,50 más 0,50, va a ser igual a 1. Esto es lo mismo que cuando tienen la misma cantidad de eventos. En este caso tienen la misma cantidad de eventos y con la probabilidad va a ser igual. Entonces, por eso es que la suma me da la unidad o el 100%. La suma de las probabilidades de los sucesos que forman un sistema completo es igual a 1. La probabilidad de A1 más la probabilidad del evento 2, del evento simple n, tiene que darme el 1 o el 100%, que era, si ustedes se acuerdan, esto ya está repetido porque era uno de los axiomas, el número 1, el 1 o el 2, que decía que la probabilidad del espacio muestra luz siempre es 1 o el 100%. Ese sería el axioma número 10. Probabilidad condicional. Bueno, acá estamos entrando en un tema que, digamos, muchas veces no se lo entiende bien, pero acá vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. La condicionalidad se da acá, se simboliza con probabilidad de A dado B. Esa rayita significa dado. A dado que se ha producido otro evento que es B, que es la condición. B sería la condicionalidad. Con siempre B va a ser igual a la probabilidad de A y B, que es la intersección, A intersección B o A y B, sobre la probabilidad de B, siempre y cuando que B sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque si no se daría, digamos, si es 0, no podemos dividir, ¿no es así? Entonces, por ese motivo, es que la probabilidad de B siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, donde la probabilidad de A dado B, acá le falta A, no es decir, A dado B es la probabilidad que se dé el suceso A condicionado a que haya dado el suceso B. O sea que la condición es B, ¿me entiendes? Eso se llama probabilidad condicional. El A se va a dar siempre y cuando se haya dado el B. La probabilidad de A y B es la probabilidad de la intersección, recién les decía. La probabilidad de A y B, que el numerador es la probabilidad de la intersección entre A y B, es decir, cuáles son los eventos, cuál es digamos, la repetición de elementos, cuáles serían los eventos que se repiten. Esa sería la intersección. La probabilidad de B es la probabilidad a priori, no así del evento B. La que no puede ser igual a 0, ya que caeríamos en una indeterminación, que era lo que yo les decía. No puede tener el denominador, no podemos dividir nada en 0, porque si no entraríamos en una indeterminación. Entonces ahí tenemos la explicación de cada uno de estos componentes de la probabilidad condicional. Por ejemplo, Profe, ahora vamos a un ejemplo.
Sí. Disculpe, ¿no? Repasando el tema del axioma de probabilidad, no me quedó bien en claro el segundo axioma del que ha dado en la diapositiva, ¿Cuál era? digamos. Haceme acordar De- cuál era. Debajo, ¿Cuál después del era? conjunto vacío estaba P de U igual a 1 a 100%. 1 o Claro, es la 100%. probabilidad del espacio muestra luz. La probabilidad, si vos tenés, supongamos, la más fácil, la moneda, y tenés el espacio muestra luz, va a ser cara y seca. La probabilidad de U va a ser igual a la suma de la probabilidad de cara más la probabilidad de seca. Y la probabilidad de cara es 0,50 y la probabilidad de seca es 0,50. Entonces te va a dar 1. Si lo multiplica por 100 va a ser el 100%. Siempre la probabilidad del espacio muestra luz va a ser 1 o el 100%. Eso se repite y lo estamos viendo de nuevo en el axioma número 10, en donde ahí lo vas a ver que cada una de las probabilidades de los eventos simples, si lo sumas a todo, te va a dar 1 o el 100%. ¿Sí? Sí, profe, gracias. A ver, te doy otro ejemplo, el caso de la moneda. Sigamos con los ejemplos didácticos. ¿Cuánto va a ser la probabilidad de 1? De que salga el 1 El en una moneda. 50%. Perdón, en un dado, disculpe. Un dado. Ah, en un dado, Sí. un sexto, Bueno, y la del 2, también un sexto. siempre y cuando el dado sea honesto, ¿no? Eso aclaremos. Así es. No esté cargado. ¿Y la del 6 cuánto va a ser? Un Siempre es un sexto. sexto también. Bueno, y si vos te dice que ese va a ser el espacio muestra luz, si vos lo sumas todo eso, ¿cuánto te va a dar? Y el 100%, 1, perdón. 1 o el 100%. Bueno, y ese es el axioma número 2. Lo mismo, eso está mejor explicado en el axioma número 10, ¿me entendés? Donde se suman todas las probabilidades, ¿sí? El que Claro. acabamos de... Bueno, esa es la aplicación. Bueno, esto que estoy dando acá es la probabilidad condicional, y eso, así se calcula, tal como lo estamos viendo, no así, en esta formulita que está acá, y que ha sido La aplicada en... podría poner un segundo la diapositiva esa porque hemos entrado tarde varios y no la hemos llegado a ver la de donde está la axioma número 10. Hemos llegado hasta el 8 y de ahí recién ingresamos ahora varios. Le saqué una foto. Claro, una captura al anterior. Ahí está. Ahí está. Listo. Muchas ¿Ya la gracias, profe. sacamos foto? Bueno, Sí, sí, sí. está abajo el 10, por eso es que está aplicando. Que sumás Claro, vos sí, todas sí. las probabilidades y te va a dar 1 o el 100%. Ahí está, igual a 1, al final está, igual a 1 o el 100%. ¿Sí? Claro. Eso refleja o explica el axioma número 2. ¿Sí? Bien. Bueno, Gracias. bien. Bueno, esta probabilidad, esta formulita que está acá y que está explicada un poco más abajo, lo vamos a tratar de explicar con un ejemplo. Por ejemplo, el experimento aleatorio tirar un dado. El espacio muestra luz es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 5? O sea, la probabilidad de A. La probabilidad de A va a ser un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad complemento? Va a ser la probabilidad de B. Va a ser 5 sextos. De tal manera que la probabilidad de A más la probabilidad de B te da el 6 sextos. O sea, la unidad. Que es la probabilidad del espacio muestra luz, axioma número 2, axioma número 10. Si incorporamos nueva información, por ejemplo, que alguien, o sea, esa es la probabilidad de 5, es un sexto. Si incorporamos nueva información, por ejemplo, que alguien nos dice que el resultado ha sido un número impar. ¿Cuáles son los números impares? Yo tiro el dado y me sale un número impar. ¿Cuál sería? 1, 3 y 5. ¿O no es así? ¿Está claro? ¿O no? Sí, Bueno, entonces yo quiero que salga el 5. ¿Está claro? Ese es un sexto. Pero le agrego una nueva información. Tiro el dado y me sale un número impar. 1, 3 y 5. Esa es la condición. Que será ese. Y si incorporamos una nueva información, por ejemplo, que alguien nos dice que el resultado ha sido un número impar, suceso B. Entonces, la probabilidad de que salga 5 ya no es un sexto. ¿Te das cuenta? Ya no es un sexto. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que salga 5? Vamos a ver. Probabilidad de A y B, dado B es la probabilidad de obtener el número 5, suceso B, dado que salió un número impar. El B es el número impar. Salió, puede salir el 1, el 3 o el 5. Entonces, la probabilidad de A es que salga 5, pero ya no va a ser un sexto. Entonces, la probabilidad de A dado B va a ser la probabilidad de obtener el número 5, suceso A, dado que salió un número impar, que es B, que puede ser 1, 3 o 5. De donde la probabilidad de A y B, ahí le falta la A y B, es un sexto. ¿No es así? La A intersección B es un sexto. ¿Por qué la probabilidad de A intersección B es un sexto? Porque nosotros tenemos en A el 5 y en B, que es
1, 3 y 5. ¿Cuál es el que se repite? El número 5, ¿me entienden? Entonces, si se repite uno solo, va a ser un sexto. ¿Ve? Es que es el número 5 el que se repite. La probabilidad de B, ¿cuánto va a ser? En la de B tenemos 1, 3 y 5. Tenemos 3 elementos, va a ser un medio o el 50%. La probabilidad de A intersección B, conforme a la formulita que vimos hace rato, era la probabilidad de A y B, la probabilidad de A condicional a B va a ser la probabilidad de A intersección B, que es un sexto, dividido en la probabilidad de B, que es un medio. Y eso me da igual a un tercio. Por lo tanto, la probabilidad de que salga el 5 ya no era un sexto, sino es un tercio. ¿Han entendido o no han entendido? No mucho, profe. En el ejemplo me he mareado ya. Vamos a repetir. Volvamos de nuevo a la diapositiva anterior. Bien. Esta es la fórmula. La probabilidad de A condicional a B va a ser igual a la probabilidad de intersección entre A y B sobre la probabilidad de B. ¿Está claro? Siempre y cuando la probabilidad de B sea mayor que 0, si no va a haber una indeterminación. ¿Está claro o no está claro hasta ahí? Esa es la formulita que tienen que saber ustedes. Donde ahí explico todo lo que significa la intersección, la probabilidad de B, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tirar un dado. ¿Cuál es el espacio muestral luz? Le echamos de tirar un dado. Ahí está. El Caso espacio de... muestral es 1. No, tirar un dado. ¿Cuál es el espacio muestral luz? Ahí está anotado. Ah, Ahí o lo tiene. sea, claro, bueno, la suma total es un sí. 1, No, 2, no 3, es 4, uno, 5, es la 6. suma. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral luz? ¿Cuál sería? Los resultados posibles. ¿Cuáles son los resultados posibles? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la definición del concepto básico. Hay que leerlo eso, ¿no? Hay que estudiarlo. Eso lo Sí, vimos. sí, sí. Bueno, Me sigamos. mareo. Bueno, ahí nomás. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5 en ese espacio muestral luz? Ahí está. ¿Cuántos Un 5 sexto. hay? 1 sobre 6. 1 sobre 6, un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad de que no salga el 5? Que 5 salga sextos. 1, 5 sextos. ¿Está bien? Ese sería el B. Le llamemos B por ahora, pero no es B. Bueno, sale un sexto y la probabilidad del A complemento va a ser 5 sextos. ¿Lo veo o no es así? Sí. Bueno, ahora dice, lea lo que dice acá. Y si incorporamos una nueva información, por ejemplo, que nos dice alguien que al tirar el dado sale un número impar. ¿Cuáles son los números impares en el espacio muestral luz? 1, En 3 y ese 5. uno te dice, yo quería que salga el 5. Está claro que la probabilidad de A. Ahora voy a decir de que cuando yo tire, va a salir el 1, el 3 o el 5. Esa va a ser mi condición, B. Entonces, la probabilidad de que salga el 5 ya no es un sexto, ya no va a ser un sexto. ¿Cómo sería? Tengo que aplicar esta fórmula. ¿Ah? ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Si yo digo que A es el 5 y que B, ¿cuál va a ser? 1, 3 y 5. ¿Cuántos eventos simples se repiten? 1. ¿Cuál es? El 5. Bueno, entonces, ¿cuánto es la probabilidad? Entonces, la probabilidad de A intersección B, ¿cuánto va a ser? Un sexto. ¿O no es así? Ujú. Que no es así, que no se repite, no hay un solo elemento y la probabilidad de Hay una eso sola dice probabilidad de que salga el 5. bueno, entonces la probabilidad de que salga el 5, ¿cuánto va a ser? Un sexto. A y B va a Un ser un sexto. sexto. Claro, y la probabilidad de B, ¿cuánto va a ser? B tiene 1, 3 y 5. ¿Cuántos eventos simples tiene? Tiene 3. 3. Y cada uno vale un sexto. Si yo sumo los 3, un sexto más un sexto más un sexto, va a ser 3 sextos. 3 sextos es lo mismo que un medio, si simplifico. ¿No es así? Y bueno, vamos a la otra filmina ahora ya habiendo entendido eso. La probabilidad de A, intersección, la condicionalidad de A, que se dé, primero para que A ocurra, tiene que darse B, que sea que salga un número impar, es la probabilidad de obtener el número 5, suceso A, dado que salió un número impar. Entonces, la probabilidad de A y B va a ser un sexto, porque hay un solo, que es el 5, es un sexto. Y la de B, tenemos 3, 1, 3 y 5, que son un sexto más un sexto más un sexto, 3 sextos. 3 sextos, si lo divido al 3 en 6, lo simplifico, me queda un medio. Entonces aplico la formulita, dice, la probabilidad de A condicional a B va a ser igual a la probabilidad de A y B, que es un sexto, sobre la probabilidad de B, que es un medio. Y si resuelvo esto, me da un tercio. ¿O no? Sí, ¿Sí o sí, sí? sí. ¿Han entendido? Sí, ahora ¿Qué es sí. lo que no han entendido? Pregúnteme qué es lo que no han entendido, si es que hay algo que no están entendiendo.
¿Mm? Yo por lo menos sí, no sé el resto. Bueno, a ver, pregunten lo que quieran. Bueno, luego, la probabilidad de que salga el número 5, si ya sabemos que ha salido un número impar, es de 1/3, mayor que la probabilidad a priori de 1/6. Mayor. ¿Ve? Si los sucesos son independientes, es decir, que la ocurrencia de uno no incide en la ocurrencia del otro, por ejemplo, la asistencia, aquí ya viene otro ejemplo, otro tipo de ejemplo. ¿Ve? Ya estamos dejando de lado el caso de los dados, el caso de la moneda. Miren lo que dice acá. Si los sucesos son independientes, nada que ver uno con otro, es decir, que la ocurrencia de uno no incide en la ocurrencia del otro, por ejemplo, la asistencia al trabajo de los empleados con su color de cabello o de pelo, es decir, el hecho de que un empleado falte más o menos a su trabajo no va a incidir en el color de su cabello, ni viceversa. En consecuencia, si el suceso A es independiente del suceso B, entonces el suceso B es independiente del suceso A. La probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B, porque B no va a tener nada que ver con A. Y la probabilidad de A dado B, A nada que ver con B, va a ser igual a la probabilidad de A. Entonces no va a haber, al ser independiente, no va a haber ningún elemento, yo diría, que se repita, ¿me entiendes? Entonces la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, cuando yo aplico esta fórmula, al reemplazo en la formulita que yo tenía, entonces en la probabilidad de A y B, que era el numerador, va a ser probabilidad de A por probabilidad de B, sobre la probabilidad de B. Cuando yo simplifico la probabilidad de B con la probabilidad de B que tengo acá, me queda igual a la probabilidad de A. ¿Ve? Entonces, El eso, producto. claro. A ver, vuelvo de nuevo a esta formulita, tienen que tener bien en cuenta esa que está ahí arriba, que yo la estoy marcando ahí, ¿ve? Probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Bueno, si son independientes, la probabilidad de A y B va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Sobre la probabilidad de B, que era el denominador. Probabilidad de A y B va a ser probabilidad de A por la probabilidad de B sobre la probabilidad de B. Cuando yo pongo eso, puedo simplificar la probabilidad de B que está en el denominador con la que está en el numerador y me queda la probabilidad de A. O al revés, como decía acá, la probabilidad de B dado A va a ser probabilidad de B por la probabilidad de A sobre la probabilidad de A. En ese caso, simplificamos la probabilidad de A. Acá dice A y B, por eso sobre la probabilidad de B. Pero si fuera al revés, B dado A va a ser la probabilidad de B, B y A. B y A. Y eso va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A, sobre la probabilidad de A. Simplificamos la probabilidad de A y me va a quedar la probabilidad de B. Eso es lo que ocurre cuando, digamos, cuando existen independencias. Un ejemplo de esto. Si no se cumple ninguna de las tres condiciones señaladas, los dos sucesos son dependientes, es decir, existe alguna relación entre ellos. Bueno, si no se cumplen estas condiciones que hablábamos, son dependientes, pero si no, son independientes. A ver, si son independientes, vamos a ver un ejemplo. El A es un evento, que es la probabilidad de que salga, que haya buen tiempo. Por ejemplo, un 40%. La probabilidad de salir cara a la zona 9 es el 50%. ¿Tiene que ver algo el buen tiempo con que salga cara? Pregunto. ¿Qué opinan ustedes? No, Y bueno, son independientes. Yo no creo que el hecho de que llueva me va a hacer que salga cara. ¿Me entiende? Cuando alcanza una moneda. No sé si entiende. Nada que ver. Entonces eso se llama independencia. Independencia estadística. O sea, que nada tiene que ver un evento con el otro evento. Como recién les decía, la asistencia al trabajo con el color de cabello. No tiene nada que ver. El hecho de que uno va a faltar más o menos porque tiene un color de cabello un día oscuro, otro día más claro, nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que se llama independencia estadística. Si tenemos que la intersección entre la probabilidad que haya buen tiempo y que se haga cara es del 0,20, o sea, 0,40 por 0,5, acá lo vamos a ver, 0,40 por 0,50, o sea, la probabilidad de A por la probabilidad de B me va a dar 0,20. Vemos que se cumplen las condiciones que hemos señalado. Probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de A. Entonces acá va a ser 0,20 sobre 0,40. 0,40, así yo lo simplifico, así al 0,40 y me va a quedar 0,5, o sea, la probabilidad de B. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Y acá la probabilidad dado B va a ser A y B sobre la probabilidad de B. Entonces va a ser 0,20 por 0,5, 0,40. Me va a ser la probabilidad de A. ¿Ve?
Porque esta probabilidad de A y B es 0,40 por 0,50 dividido en 0,40. Simplifico 0,40 con el otro 0,40 que tengo acá y me queda 0,50. Y de A y B va a ser 0,40 por 0,50 dividido en 0,50. Simplifico 0,50 con 0,50 y me queda 0,40. Eso va a ser la probabilidad de A. Que es lo que recién decía. La probabilidad de A y B va a ser probabilidad de A por la probabilidad de B. 0,5, ahí estoy aplicando, ¿ves? 0,50 por 0,40, que me da el 0,2 este. Pero si lo detallo así, como 0,50 por 0,40, acá va a ser, en vez de 0,2, va a ser 0,50 por 0,40. Simplifico el 0,40 con el 0,40 me queda el 0,50. Es lo mismo. Entonces, por lo tanto, son sucesos independientes. Esa sería la probabilidad condicional. Cuando para obtener un resultado es necesaria una determinada condición. Cuando son independientes, generalmente se da esta situación, en la independencia, ¿no? Independiente, A y B, independiente. Si no, caso contrario, tenemos que hacerlo de la otra manera que veíamos hacer. Regla de la multiplicación. Es otro concepto que también tenemos que ver, además de la probabilidad condicional, de la álgebra del conjunto de eventos, tenemos que ver la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación surge de la probabilidad condicional. La probabilidad de que se den simultáneamente dos sucesos, suceso de intersección A y B, es igual a la probabilidad de que el suceso A multiplicada por la probabilidad del suceso B condicionada al cumplimiento del suceso A. La probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de AB dividido por la probabilidad de B. ¿Cómo sería esto? Esto sería, si yo vuelvo, fíjense ustedes acá, a la formulita esta, de la condicionalidad, la probabilidad, si yo despejo probabilidad de A y B, ¿qué me queda? Esta probabilidad de B que está como denominador pasa al otro miembro multiplicando. Me va a quedar que la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Entienden? O sea que he despejado la probabilidad de A y B. Entonces, estoy sacando, despejando de la fórmula de la probabilidad condicional la probabilidad de A y B, o sea, la intersección. Si eso hago, miren lo que queda, que es lo que yo he puesto acá. La probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. He pasado el denominador de la formulita de la probabilidad condicional al otro miembro que pasa multiplicando. Entonces, y al revés, la probabilidad de B dado A, o sea, al revés de la condición esta, que puede darse, va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Por ejemplo, si estudiamos el suceso A, operarios que hablan en inglés, si estudiamos el suceso A, operarios que hablan en inglés, y el suceso B, operarios del sector fábrica, y obtenemos la siguiente información. El 50% de los operarios hablan inglés. O sea, yo tengo una empresa, tengo 100 operarios. El 50% de los operarios, o sea, 50 empleados, hablan inglés. De esos 50, de esos que hablan inglés, un 20% se encuentra en el sector fábrica. O sea, sería 10 empleados se encuentran en el sector fábrica. El suceso B condicionado al suceso A. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos un ejemplo que ya no es la moneda y ya no es el dado. ¿Ah? Este sería un ejemplo en donde tenemos una empresa en donde hay operarios que hablan inglés y hay operarios del sector fábrica. Entonces, nosotros sabemos que del total de los operarios que hablan inglés, el 50% son los operarios que hablan inglés. Y de esos operarios, el 20% se encuentran en el sector fábrica. Ese va a ser el suceso B. ¿No? ¿Sí? Suceso B condicionado al suceso A. Calcular la probabilidad de que un operario que hable inglés y sea también del sector fábrica. Que un operario que hable inglés sea del sector fábrica. Entonces esa va a ser la intersección entre A y B. La probabilidad de A de que hable inglés es el 50%. La probabilidad de B dado A es el 20 por 0,20, ¿ves? Era lo que decíamos hace rato. El 50% de los operarios hablan inglés. De los operarios que hablan inglés hay un 20%. Eso sería A, que, digamos, esa sería la condición, ¿no es así? Para averiguar esto. Entonces, si hemos despejado que la probabilidad de A y B era igual a la probabilidad de... era igual
a la probabilidad de, si ustedes se acuerdan, acá está despejado. La probabilidad de A y B era igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Entonces tenemos acá que la probabilidad de A dado B, lo de B dado A va a ser 0,20 y la probabilidad de A 0,50. Esa sería esta que está acá, la probabilidad de B dado A y por la probabilidad de A, que sería la condición al revés, ¿no? Así acá A que se produzca B o que B que se produzca acá. Estamos en esta situación. B dado A por la probabilidad de A. Entonces acá teníamos que la probabilidad de A era 0,50, la de B dado A 0,20, entonces la probabilidad de la intersección va a ser 0,10. O sea, hay un 10%. Un 10% de los operarios hablan inglés y trabajan en el sector fábrica. ¿Ve? Esa sería otra, esa se llama la regla de la multiplicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, la regla de la multiplicación vuelve de la probabilidad condicional. Hay que hacer un despeje, hay que despejar la intersección. Esa es la regla de multiplicación. Probabilidad de A y B o de B y A. O sea, entonces tenemos que hacer el producto de la condicionalidad, no así por la probabilidad de A o la probabilidad de B. ¿Me entienden? Aparece otro concepto más, se llama teorema de Bayes. La fórmula del teorema de Bayes es la probabilidad condicional A dado B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o la probabilidad de A y B, no es así, sobre la sumatoria de la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o la probabilidad de A y B igual lo mismo, la probabilidad de A y B sobre la sumatoria de la probabilidad de A y B, o sea, de la intersección. Bien, la sumatoria, por supuesto. Vamos a intentar explicar este concepto con un ejemplo. Esta formulita también la tienen que analizar bien, porque aquí en el ejemplo la vamos a aplicar. Un operario puede desempeñarse en 3 sectores de una empresa. En el sector 1, el 50%. En el sector 2, el 30%. Y en el sector 3, la probabilidad que se desempeñe en el sector 3, hay un 20%. Es una empresa con 3 sectores. Y entonces ustedes quieren ingresar a trabajar, tienen un 50% para trabajar en el sector 1, un 30% para trabajar en el sector 2 y un 20% para trabajar en el sector 3. Ya me queda muy poco tiempo, así que vamos a tratar de explicarlo esto rápidamente. Según los posibles sectores donde se le asigne el trabajo, la posibilidad de que ocurra un accidente PDA es la siguiente. Entonces, yo le asigno al sector 1, va a tener una probabilidad de que se accidente. Si van al sector 2, van a tener otra probabilidad. Este de 50, este de 30, este de 20 es digamos, la probabilidad que ustedes tienen para ir a cada uno de esos. O pueden ir al 1, puede ser el 50%, o al 2, un 30%, o al 3, el 20%. Ahora, cada uno de esos sectores tiene puede ocurrir accidente. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurran los accidentes? Digamos, esa va a ser la probabilidad de A, ¿no? Así, en cada uno de sus sectores. Bueno, en el sector 1 el 10%, en el sector 2 el 20% y en el sector 3 el 5%. Esa sería la probabilidad de que ustedes tengan que ocurra un accidente. Como ustedes ven, el sector 2 tiene una probabilidad mayor que la del sector 1 y que la del sector 3. El 20%, no es así, si van al sector 2 van a tener una probabilidad del 20% de digamos, yo diría del accidente. Por ejemplo, vamos al ejemplo claro, ¿no? Si ustedes van a un hospital y actualmente con el COVID-19, en cirugía, ¿no? Así, convencional, digamos, en el sector 1 la probabilidad del 50% de que vayan a cirugía, el sector 2 el 30% de que vayan a, por ejemplo, ahí es donde se lo atiende a la gente del COVID-1, y en el sector 3 el 20% que es, por ejemplo, ir a estar en una sala en donde haya enfermos comunes. Entonces, la posibilidad de que se contagien va a ser la siguiente. En el sector 1, un 10%. En el sector 2, que es donde está la guardia del COVID, va a tener un mayor, un 20%. Y la del sector 3, que es donde ustedes están cuidando y no hay ningún COVID, hay un 5%. Resulta que efectivamente, y como no está, no, digamos, libre, no así tenemos un día libre, no sabemos en qué sector ocurrió, o en el 1, o en el 2, o en el 3. El teorema de Bayes nos permite calcular esta probabilidad. La probabilidad que manejamos antes de conocer que ha ocurrido un accidente es sector 1, el 50%, sector 2,
el 30% y sector 3 el 10%. Esa es la probabilidad de que nosotros sabemos de que a priori puede ocurrir un accidente. Una vez que incorporamos la información de que ha ocurrido un accidente, la probabilidad del suceso A cambia. Y ahora son probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de A y dado B, que se denominan probabilidades a posteriori. A priori era el 50%, el 30% del sector 2 y el 10% del sector 3. Es la clásica. Y cuando ya entramos a ver el hecho que ha ocurrido, ya entran a ser probabilidades frecuenciales, ¿no? Y se denominan a posteriori. ¿Cómo sería eso? Para cada sector aplicamos la fórmula del teorema de Bayes. La probabilidad de que el empleado estuviera trabajando en el sector 1, dado que tuvo un accidente, sería probabilidad del sector 1, dado esta condicionalidad, dado que está en la probabilidad de A, o sea, 0,50 por 0,10. ¿Ah? 0,50 por 0,10. Sector 1, 0,50 por 0,10 que está acá arriba, la probabilidad de A, sector 1, el 10%. Entonces tenemos 0,50 sobre 0,50 por 0,10 más 0,30, que sería la del sector 2, por 0,20 y más 0,10 por más el 10% por el 5%. Entonces tenemos 0,50 por 0,10, 0,30 por 0,20 y 0,10 por 0,5. Eso me da 41,67. O sea, casi un 42% de lo que haya ocurrido en el sector 1. La probabilidad de que el empleado estuviera trabajando en el sector 2 es lo mismo, tomamos 0,30 es la probabilidad de que a priori, no así, del 0,30 por 0,20, ahí está, luego 0,50 por 0,10 y 0,10 por 0,5. Entonces, 0,30 0,20, 0,50 por 0,10, me da el 50%. Ese sería el sector 2. Y en el sector 3, vuelvo de nuevo, voy a volver acá, sería, y dicen ustedes, el sector 3 va a ser 0,10 por 0,5, luego 0,50 por 0,10 y 0,30 por 0,20. Hago ese resultado, 0,30 por 0,20 por 0,5, 0,20 me da 0,833, o sea, un 8%. ¿Cuál sería el que más probabilidad tiene de que haya ocurrido un accidente sin haber estado yo? ¿En el sector 1, en el sector 2, en el sector 3? En el sector 3, Perdón. el 8%. En el sector 2, el 50%. Y en el sector 1, el 41%. ¿Cuál será? ¿Ah? ¿Qué opinas? Sector 2. Sí, en el sector 2. Y bueno, Sector 2, profe.